nombre es Carlos Lara. Yo les voy a hablar hoy sobre los principales riesgos en las finanzas internacionales. Para poder hablar sobre los principales riesgos, primero tenemos que entender cuáles son las finanzas, qué son las finanzas internacionales. Las finanzas internacionales no son más que una rama de la economía en la que busca el estudio del manejo y flujo del dinero entre ambos países. Uno de los valores principales es el tipo de cambio. Las finanzas internacionales tuvieron su auge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ya que en esa época Europa tenía muchos problemas y se encontraba completamente devastada. Fue en el año de 1944, al crearse el Fondo Monetario Internacional, que los países comenzaron a entender las posibilidades que había de buscar nuevos mercados fuera de sus fronteras. Por ello que se crearon nuevas empresas que se establecieron en Europa y se dieron cuenta de que había mucho margen de ganancia, mayor rentabilidad, había mano de obra barata y muchas otras cosas que le traían mucha rentabilidad a todo lo que es la empresa y a los países en los que estaban esas empresas. ¿Por qué son importantes las finanzas internacionales? Bueno, tienen mucha importancia para un gerente de una empresa que tenga que proyectar su empresa a largo plazo, que esté metiéndose en un nuevo mercado o de diferentes oportunidades. Tiene que tener, es importante el conocimiento de las finanzas para un gerente. ¿Por qué es importante? Es importante ya que lo permite a él prepararse ante cualquier eventualidad que vaya a suscitar en un tiempo próximo. Para él poder ir sorteando esas posibilidades sin que la empresa logre verse afectada. Así como también aprovechar dichas oportunidades para ofrecer cambios y mejoras a las empresas. También facilita al gerente la toma de decisiones. ¿Cómo le facilita la toma de decisiones? Ya que a él tener las finanzas que se van a establecer en un cierto tiempo determinado, él podrá tomar decisiones que le favorecerán mejor a la empresa y que no le afecten en muchos sentidos. También mejora la calidad de vida. ¿Por qué decimos que mejora la calidad de vida? Porque al mejorar la rentabilidad, al mejorar la ganancia de una empresa, se mejora la calidad de vida y el estatus de cada trabajador. Y al mejorar la de cada trabajador, así como el de su familia, y el de su familia, mejora también la economía del país donde está esa empresa, ya que esa empresa genera mayores beneficios, genera impuestos, etcétera, etcétera. Ahora sí nos toca, vamos a hablar sobre los principales riesgos. Los principales riesgos son los siguientes: los riesgos de mercado, un riesgo de crédito, riesgo de tipo de cambio, riesgo de liquidez y los riesgos legales o el control político, que eso está muy basado en lo que es actualmente vivimos en nuestro país. Vamos a hablar primero sobre el riesgo de mercado. El riesgo de mercado, como su nombre lo dice, se basa en la búsqueda que tienen algunas empresas sobre nuevos mercados. Es decir, una empresa se va a aventurar en un nuevo mercado internacional y necesita hacer un estudio de cuáles son los competidores que tiene ahí en esa empresa, en ese país. Para ello, la empresa busca la calidad, la rentabilidad, busca los costos y los precios que tiene dicha empresa para ver si es completamente factible hacer esa inversión dentro de ese mercado. Si no es completamente factible, la empresa puede tener problemas y puede fracasar en ese momento. Aquí también, igual que muchos riesgos, se genera mucho lo que es la especulación. La especulación influye mucho en cada uno de estos riesgos, por lo cual las empresas tienen que tomar mucho consideración al respecto. Otro de los riesgos es el llamado riesgo de crédito. ¿El riesgo de crédito qué es? Es el dinero que tus clientes o acreedores o deudores te deben a ti como empresa. ¿Qué significa esto? Esa persona debe una cierta cantidad de dinero y como esa cantidad de dinero por un producto que tú le has vendido no lo tienes en las manos, eso te crea diferentes problemas. Eso lleva a problemas de liquidez, problemas de rentabilidad, problemas de producción. O sea, una serie de problemas en la que tú tienes que basarte en eso, pues tienes que tener un estudio acerca de ello. También está el riesgo de tipo de cambio. ¿En qué se basa el riesgo de tipo de cambio? No se basa mucho en nuestro país, pero en algunos países es cuando se hacen algunas operaciones en una moneda extranjera y la moneda en la que nosotros vamos a percibir nuestras ganancias. Es decir, nuestra empresa está en X país y nosotros tenemos ganancias en esa moneda. Y cuando la vamos a convertir a nuestra moneda de nuestra casa principal, esa moneda se encuentra devaluada, por lo tanto vamos a obtener pérdidas. Por eso es muy importante que se haga un estudio de cuál es la situación económica de ese país y de su moneda para no poner ese tipo de problemas. También está el riesgo de liquidez. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Es simplemente el dinero que nosotros no tenemos para poder invertir en otro negocio que la empresa quiera ingresar. Es decir, si la empresa quiere ingresar en un mercado internacional,
necesita cierto capital para poder abarcar la demanda de ese mercado. Si no tiene la demanda, no va a poder cumplir, si no tiene el dinero, no va a poder cumplir con dicha demanda y por lo tanto puede afectar su imagen como empresa y su reputación, cosa que es muy importante hoy en día. Y para finalizar, aquí tenemos los riesgos legales o de control político, que lo tenemos muy arraigado aquí en Venezuela en la actualidad. Cuando hablamos de los riesgos legales o de control político, son aquellas trabas burocráticas o algunas leyes o impuestos, o en nuestro caso aquí en Venezuela de expropiaciones que coloca el gobierno mediante el Estado, algunas empresas privadas y que eso los limita a muchas de sus funciones. A esto también le podemos incluir el riesgo país, el riesgo del problema de las divisas, el problema de la materia prima y muchos otros riesgos que hay que afectan y que también están relacionados con esto. También está ligado a esto los riesgos de tipo de intereses. ¿Qué es los riesgos de tipo de intereses? Es cuando, cuando se proyecta la empresa con una tasa de interés estable a largo plazo y dentro de ese tiempo hay una fluctuación de esa tasa de interés y ahí genera pérdida. Por lo tanto, la empresa genera una pérdida. Es muy importante resaltar que todos estos riesgos tienen que estar tomados en cuenta para el momento de tomar una decisión de una inversión, ya que si no se toman en cuenta puede generar pérdida y una falta de propiedades de inversión para una empresa. Muchas gracias. ¿Leíste en la